Vemos a continuación más videos de conceptos de fuentes de alimentación electrónicas. El propósito de una fuente de alimentación es proporcionar energía eléctrica en una forma utilizable a través de algún tipo de conversión. En la mayoría de los casos, esto implica convertir corriente alterna de un voltaje alto, 110 o 220 voltios, a un voltaje de corriente continua mucho más bajo. En otras situaciones, puede haber una necesidad de convertir de un voltaje de corriente continua a otro, por ejemplo, de 5 voltios a 3.3 voltios. Por el contrario, algunos tipos de pantallas LCD utilizan una retroiluminación de alto voltaje, por lo que una entrada de corriente continua, de bajo nivel, necesita ser elevada a un voltaje mucho más alto. Existen dos tecnologías básicas, utilizadas en las fuentes de alimentación de corriente continua, que son lineal y conmutada. El tipo lineal es el más antiguo, que data de la época de las válvulas de vacío, que utilizaban corriente continua de alto voltaje. Una fuente de alimentación lineal toma la tensión de salida de un transformador reductor, o elevador en algunos casos, y la rectifica. Para convertir la corriente alterna en corriente continua, la filtra, para eliminar la mayor cantidad posible de ondulación residual de la fuente corriente alterna original, y a veces, la regula, para proporcionar una salida de voltaje o corrientes constantes, o ambos. Las fuentes de alimentación lineales son simples de entender y construir, pero tienden a ser voluminosas e ineficientes, particularmente si necesitan suministrar una cantidad sustancial de corriente. La figura muestra un diagrama de bloques de una fuente de alimentación lineal básica. Vemos en la figura una fuente lineal de ejemplo, con varios valores fijos de tensiones de corriente continua de salida, elegidos en una llave selectora. Estos valores pueden cambiarse, modificando los valores de las resistencias de la selectora. Se obtiene a la salida una tensión regulada, que se aplica a una carga de ejemplo de 800 ohmios, y se coloca un multímetro para ver los valores de tensión. Dispone de algunos diodos a la salida para evitar sobretensiones, para el caso de que se use una carga inductiva. El bloque etiquetado como regulador en la gráfica podría ser un circuito integrado regulador de voltaje único, o podría ser un circuito de transistores de alta potencia. Depende de la aplicación, de cuánta capacidad de ajuste se desee, y de la cantidad de corriente que la fuente de alimentación pueda proporcionar. Vemos otro ejemplo de fuente lineal, con circuitos integrados reguladores. En este caso, para obtener dos tensiones de diferente signo con respecto a masa, 15 voltios positivos y 15 voltios negativos, obteniendo el suministro desde un transformador con punto medio y un rectificador de diodos en puente. Hay que tener en cuenta que la tensión de salida en el ejemplo no baja inmediatamente luego del corte de la llave de alimentación, debido a la carga remanente en los capacitores electrolíticos de filtrado, que tienen un tiempo para descargarse, mayor cuanto más elevado sea el valor de filtrado. Diodo Zener. Un diodo Zener es un dispositivo que se comporta en muchos aspectos como un diodo típico. Físicamente, los diodos Zener son idénticos a cualquier otro diodo o rectificador. Lo que distingue a un Zener es que, cuando la corriente se invierte, no permitirá que la corriente pase hasta que se alcance un nivel de voltaje específico. Cuando esto ocurre, el Zener conducirá en la dirección inversa. Estas características únicas permiten que los diodos Zener se usen como una forma de regulador de voltaje, y a menudo
se utilizan para producir un voltaje de referencia. Por ejemplo, un Zener, con una clasificación de, digamos, 5.1 voltios, puede usarse para desviar cualquier voltaje mayor a 5.1 voltios a tierra. Cualquier tensión menor de 5.1 voltios no se verá afectada. Vemos en el video la simulación del comportamiento de un diodo Zener de 1.5 voltios para regular la tensión a una carga variable, donde se aprecia la variación de corriente que circula por la carga al variar esta, con la tensión fijada por el Zener en 1.5 voltios. Los transistores juegan un papel crucial en las fuentes de alimentación lineales de potencia, actuando principalmente como elementos de control en la regulación de voltaje y corriente. En una fuente de alimentación lineal, el transistor de paso se coloca entre la entrada de voltaje no regulada y la salida regulada. Actúa como una resistencia variable, controlando el flujo de corriente desde la entrada hasta la salida, para mantener un voltaje de salida constante. Se controla mediante un circuito de retroalimentación, que ajusta la base del transistor, para compensar las variaciones en la carga y en el voltaje de entrada. Transistores de potencia. Se utilizan transistores de alta capacidad para manejar grandes corrientes, necesarias en aplicaciones de alta potencia. Los transistores NPN o PNP se seleccionan dependiendo del diseño específico de la fuente. Vemos en estos ejemplos el uso de un transistor de potencia para regular y mantener la tensión en una carga variable, consistente en una resistencia variable y una resistencia fija. Se puede observar en la simulación con multisim las variaciones de corriente consumida, y en el segundo circuito, con un vatímetro, la disipación de potencia activa, en vatios, en las resistencias en serie. Para evitar daños por sobrecorriente o sobrevoltaje, se pueden incluir transistores adicionales que limiten la corriente o apaguen la salida en condiciones de falla. Disipación de calor. Los transistores en fuentes de alimentación lineales disipan una cantidad significativa de potencia en forma de calor, especialmente cuando hay una gran diferencia entre el voltaje de entrada y salida.
Se utilizan disipadores de calor para manejar esta disipación y mantener los transistores dentro de sus límites operativos seguros. Resumiendo lo visto hasta acá, para las fuentes de alimentación lineales, el video muestra el esquema típico de una fuente convencional, donde pueden notarse los grandes bloques constructivos. Etapa de entrada de alta tensión alterna. En general, la fuente de energía suele ser de alta tensión, 110 o 220 volts eficaces, y de alterna de 50 o 60 Hz. Aunque ciertas aplicaciones puede requerir otro tipo de tensiones o frecuencias. Filtro de línea. El filtro de línea tiene por función proteger al equipamiento de posibles picos transitorios u otras señales interferentes provenientes de la red de alta tensión, y a la vez bloquear la inserción en la red de señales de alta frecuencia generadas por la fuente.
Conversión de alta a baja tensión. Dado que la mayor parte de los equipos electrónicos requieren para su operación tensiones continuas de unos pocos voltios en una fuente lineal, suele ser imprescindible la inclusión de un transformador que realiza una conversión de voltaje con una relación fija. Es decir, cualquier porcentaje de variación de amplitud de la alta tensión de entrada se refleja en idéntica variación porcentual de la baja tensión de salida, y que provee una aislación eléctrica, o sea galvánica, entre la tensión de red y la que existe del lado del equipamiento local. Para frecuencias de 50 o 60 Hz, este elemento suele ser voluminoso, pesado y caro. Conversión de alterna a continua y filtrado. Los sistemas electrónicos requieren en general suministro de energía continua, por lo que la siguiente etapa es la conversión de alterna a continua. Esta tarea es usualmente resuelta con 2 o 4 diodos, y debido a que la señal de entrada es alternada y tiene cruces por cero, se impone la existencia de un suministro alternativo de energía en esos momentos, mediante el uso de capacitores, que deben ser recargados permanentemente. Picos de corriente. La energía suministrada por el capacitor al sistema le debe ser repuesta por los rectificadores en un lapso reducido de tiempo, usualmente 5% al 10% del periodo total. Cuando la señal de alterna llega a sus valores máximos, esto produce elevados picos de corriente en los diodos, de valor eficaz mucho mayor al de la corriente continua de la fuente, que a su vez generan elevadas componentes armónicas en el transformador, y se reflejan hacia el primario, empeorando el factor de potencia de la fuente. Por esta razón ha empezado a ser exigido el uso de circuitos de corrección de factor de potencia, incluso en equipamientos de baja potencia. Ripple y capacitores de filtro. El capacitor de filtrado es quien suministra energía al sistema, mientras los rectificadores están inactivos, y durante este tiempo, se descarga generando una variación, también conocida como rizado o ripple, de la tensión de salida. Al usar señales de 50 Hz o 60 Hz, el tiempo entre recargas suele estar entre 8 y 10 milisegundos, obligando al uso de capacitores electrolíticos de gran capacidad, si se desea un ripple reducido, lo que además de desventajas de costo y volumen, agrava el problema de los picos de corriente en los rectificadores y transformador. Por contraparte, si se opta por un ripple elevado, se agrega un nuevo elemento de variación a la tensión de salida, donde además de las variaciones de voltaje, causadas por variaciones del voltaje de entrada, aparece el ripple, que es mayor, cuando mayor es la corriente de consumo del sistema. Voltaje de operación de los capacitores de filtrado. Dado que la salida del transformador es directamente proporcional a la tensión de línea, los capacitores deben ser elegidos para tolerar la tensión del secundario a la máxima tensión de entrada, pero su capacidad debe ser tal que a la única tensión de entrada, e incluyendo el rizado, la señal filtrada sea suficiente para la posterior regulación. Recordemos que una fuente de alimentación lineal convierte voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente continua mediante un transformador reductor, rectificación, filtrado y regulación. Dependiendo de los requerimientos de la estabilidad de la tensión, el paso siguiente es la regulación de la tensión de salida de la fuente. Un regulador de tensión en una fuente de alimentación lineal es un componente crucial que se encarga de mantener un voltaje de salida constante, independientemente de las variaciones en el voltaje de entrada o las fluctuaciones en la carga. Este dispositivo garantiza que la tensión proporcionada al circuito alimentado permanezca dentro de los límites necesarios para su correcto funcionamiento. El regulador de tensión toma el voltaje de continua filtrado
y lo ajusta a un valor constante, eliminando las variaciones restantes. Existen básicamente dos clasificaciones. Reguladores lineales discretos. Utilizan transistores y otros componentes discretos para mantener un voltaje de salida constante. Reguladores integrados, como los reguladores de voltaje fijo o los reguladores de voltaje ajustable. Estos tipos de reguladores son circuitos integrados, y si son de voltaje fijo, proporcionan un voltaje de salida fijo. Ejemplos comunes son los reguladores de la serie 78XX, donde XX representa el voltaje de salida, como el 7805 para 5 voltios. Si son de voltaje ajustable, estos permiten ajustar el voltaje de salida mediante el uso de resistencias externas. Un ejemplo popular es el LM317, que puede ajustar su salida en un rango amplio de voltajes. Estos tipos de circuitos reguladores se caracterizan por su simplicidad. Los circuitos son generalmente simples y fáciles de diseñar, y con bajo ruido. Proporcionan una salida de voltaje muy estable, con poco ruido, adecuada para aplicaciones sensibles. Existe otra alternativa para suministrar tensión a los equipos electrónicos. Son las fuentes de alimentación conmutadas. Las fuentes de alimentación lineales y conmutadas son dos tipos de dispositivos que convierten la corriente alterna en corriente continua para alimentar dispositivos electrónicos. Aunque ambos cumplen la misma función básica, difieren significativamente en su funcionamiento, eficiencia, tamaño y aplicaciones. Vemos en el gráfico algunas diferencias. La elección entre una fuente de alimentación lineal y una fuente conmutada depende de las necesidades específicas de la aplicación. Las fuentes lineales son preferidas para aplicaciones que requieren bajo ruido y ripple, mientras que las fuentes conmutadas son elegidas por su alta eficiencia, tamaño compacto y capacidad para manejar grandes variaciones en el voltaje de entrada y carga. Pero esto es tema para otro video. Esperamos que el tema te resulte de interés. Si es así, esperamos que te suscribas y nos des un like, y que compartas el video. Muchas gracias.